muchas gracias a los organizadores, patrocinadores y convocantes, a la SEA, a Caja Granada, a la Fundación Euroárabe. Siempre que vengo a la Fundación Euroárabe tengo que hacer una pequeña matización. Como yo hice mi tesis sobre una institución de la Unión Europea que se llamaba el Diálogo Euroárabe, Al-Hiwar Al-Arabi Al-Urubi, siempre tengo que matizar que cuando se proyectó la Fundación Euroárabe y la Universidad Euroárabe, en árabe iba a ser Al-Mu'assasa Al-Arabia Al-Urubia y se le dio la vuelta. Por lo tanto, hubo sus desacuerdos. Yo creo que la verdadera traducción de Fundación Euroárabe, por lógica, sería Al-Mu'assasa Al-Arabia Al-Urubia, pero quedó así y así nos quedamos. En fin, como ya insisto, la organización se llamaba Al-Hiwar Al-Arabi Al-Urubi y la universidad se iba a llamar Al-Jam'a Al-Arabia Al-Urubia. Esto debía haber seguido ese patrón, pero bueno, había otras razones distintas. Yo agradezco mucho al presidente de la mesa la presentación que he dicho antes de una cierta versión de lo andalusí con audacia, era la palabra que empleaba. Se lo agradezco realmente porque me siento en mi momento de mayor audacia al estar sentado precisamente en esta mesa con los tres maestros que tengo. Algo que maestro directo, Emilio Molina, de Historia del Andaluz aquí en Granada, y el resto de lecturas y mil conferencias y ocasiones en las que he podido estar con cada uno de ellos. Un mérito que pienso poner en mi currículum, estar aquí sentado con ellos, si algún día decido pedir algún sexenio. O sea, que es algo que yo creo que va a ser una cosa de las que más valor van a dar en mi currículum. Yo tengo un problema de fe y, por lo tanto, voy a intentar hacer el concepto que no lo acuñé yo, el concepto de historiología, es un concepto de Américo Castro de largo predicamento en lengua francesa, inglesa e incluso en alemán, pero voy a intentar hacer un poco la explicación del texto que he presentado a lo que va a ser una publicación, ¿no? Lo que hemos ido entregando aquí. Se lo entregué a Jorge Irola en mayo y no quiero hacer una labor de aliño mediático a las que estoy acostumbrado simplemente porque tengo que mantener una familia numerosa y entonces cada uno tiene sus obligaciones y sus vocaciones. Las mías están muy cerca, obligaciones y vocaciones, pero tengo un problema de fe en determinados postulados. Por lo tanto, mi concepto de historiología va a ir en ese sentido. No es contracultura, no es revisionismo. Es un intento de cambio de paradigma, pero es personal y no tiene ningún intento de fundar ninguna secta ni ninguna corriente intelectual. Sí debo agradecer a Mercedes del Amo, y es el segundo o tercer agradecimiento que va en la mañana, que cuando empecé a volcar estas ideas en un primer proyecto financiado por la Junta de Andalucía allá por 2003 sobre la verdadera explicación de lo andalusí en la historia, pues ella me llamó y se publicó en Miscelánea un resumen que yo creo que refleja exactamente cuál es mi postura más allá de otro tipo de publicaciones que hayan podido tener más o menos fortuna, ¿no? El problema de fe, decía, se debe a mis mayores. Es decir, yo no invento nada, sino que intento leer entre líneas o leer lo que realmente significa la historia. Eso es la historiología. La historiología no es sustituir la historiografía, sino su puesta en valor. Si encuentro un documento que me dice que es del siglo XIII y está escrito en letra arial, seguramente hay un problema de datación o un problema de falsificación. Yo no entro en si hay falsificación de la historia, datación errónea, revisionismo propio o ajeno. Lo que sí debo volcar mis dudas intelectuales, porque a mí me parece que estamos aquí para cuestionar, no para oponer porque sí, sino para cuestionar. Y me sirvió de alicate o de aliciente para alicatar, digamos, mi versión de la historia a partir de las lecturas que haya podido hacer, el propio libro de Rachel Arié, de la España musulmana, nada sospechosa de revisionismo, en el que dice: el relato de la conquista del noroeste de África y de España pertenece más a la tradición religiosa que a la historia. La tradición religiosa es fundamental trabajarla, la literatura también, la historiología trata por igual fuentes literarias, fuentes históricas, pero lo que no puede es confundir fuentes literarias con fuentes históricas. Nosotros, para comprender al andaluz, tenemos que hacer una triangulación, ¿vale? Que es mi propia triangulación vocacional y, por tanto, es lo que he volcado en este trabajo y en lo que me haya podido dedicar desde ese momento en 2003-2004. Pero esa triangulación es al andaluz relacionado con lo que está pasando en Oriente o pasó en Oriente mucho antes, al andaluz relacionado con lo que hubo antes y después, y todo eso, ¿qué sentido tiene desde hoy? Porque el problema de la historia es que es, como suele decirse,
para escribir historia es como hacer la foto de un caballo en movimiento desde otro caballo en movimiento que es el presente. Es decir, es muy difícil fijar los hechos tal y como se produjeron porque la verdadera esencia de la historia es el movimiento y cuando me fijo en un momento exacto y le doy demasiados focos, oscurezco demasiado los alrededores, que es lo que pasa cuando se dan los focos cenitales sobre un momento de la historia, ¿no? 711 tiene una explicación de obligada consideración creacionista porque hay otro momento de obligada consideración creacionista que es 1492. Si hubo una reconquista, tuvo que haber una conquista, porque hay un producto empaquetado perfectamente en la historiografía posterior española de aislamiento de una época de nuestra historia. No hay una continuidad. Y puesto que la continuidad es la clave, que yo creo, en la historia, entonces ahí hay algo... hace unos años se habría dicho que había que deconstruir, porque ha sido montado con las piezas adecuadas, pero en un orden equivocado, ¿no? Lo de Rachel Arié me lleva a seguir, digamos, un poco uno por uno los párrafos que yo he ido trazando en ese trabajo, insisto, más allá de simplemente decir mi visión del asunto, ¿no? Debo decir que eso sí es de cara a la galería, que el trabajo principal que yo haya podido realizar en estos años, que es la historia general del Al-Ándalus, yo he hecho 3 libros sobre este tema y bastantes artículos. Ese trabajo nunca, jamás debió llamarse Historia General del Al-Ándalus. Yo lo presenté en la editorial como aparece en su edición francesa, que es Europa entre, o sea, Al-Ándalus, Europa entre Oriente y Occidente. Ese es el título del libro, así lo presenté y así ha salido en francés. No es una historia general y cualquiera que se acerque a eso ve que es una historia general. Entonces, el primer timo, digamos, es eso. Yo no he pretendido nunca hacer una historia general. Yo lo que he pretendido es decir, esto, como aquella judía que se presentó ante su rabino, y le decía, rabino, tengo un problema y es que no creo en Dios, ¿cómo puedo ser buena judía? Y dice, bueno, da igual, tú cumple con las normas del judaísmo y serás una buena judía. Mi problema es cómo puedo seguir aumentando, digamos, la consideración de una cierta escolástica si no estoy creyendo en los cimientos. ¿Y por qué no creo en ellos? Pues porque a mí me parece que la historia del Islam está explicada confundiendo lo religioso con lo histórico. Si cada capítulo sobre la historia del Islam empieza con una biografía del profeta, yo creo que no estamos haciendo la historia del Islam, estamos haciendo algo completamente diferente. Yo entiendo que Benedicto XVI haga una vida de Jesús de Nazaret, pero no sé si ese va a ser un documento que deba ser tomado históricamente, porque realmente cada uno intenta vender lo propio por lo ajeno, ¿no? A mí me parece que la historia se basa precisamente en la retroalimentación cronística, también a los efectos religiosos en la retroalimentación dogmática. Es decir, en un momento determinado se genera una ortodoxia. Sin embargo, a nosotros se nos hace ver lo contrario, que parece que hay una ortodoxia y alrededor una heterodoxia. Yo creo que hay un magma histórico en movimiento y hay un momento en que se dice, vamos a ver, ¿quiénes somos y de dónde venimos? A mí me genera realmente un problema historiográfico no encontrar fuentes coetáneas a los hechos que se narran. Sí, evidentemente Rachel Arié cuando dice el relato de la conquista del noreste de África pertenece más a la tradición religiosa, se está refiriendo, es el párrafo en que habla de todas las primeras fuentes, desde Futuh Masr, de Ibn Abd al-Hakam, el Tarikh de Ibn Habib, incluso el Akhbar Majmua, y empieza a decir, bueno, evidentemente todo esto empieza a escribirse en una fecha determinada. Esa fecha determinada que coincide con determinadas cosas que se están produciendo en la sociedad andalusí, que coincide precisamente con lo primero que se está haciendo de recopilación sobre una cierta literatura, de recopilación sobre unos tratados de ciencia. Es decir, hay un momento en que tú puedes decir, esto es ya Al-Ándalus. Ahora, ¿de dónde viene Al-Ándalus? ¿Realmente los acontecimientos narrados 150 años después sirven para explicar exactamente lo que ocurrió? ¿Realmente debemos tomar lo simbólico siempre por histórico? Es decir, si cuando hablábamos del último de los omeyas que viene al Andalus y entonces inmediatamente se dice, no, perdona, es que si eres el último de los omeyas, ven aquí a Córdoba que te vamos a hacer emir nuestro. A mí hay dudas narrativas de la historia que me provocan una explicación alternativa. Como no encuentro la explicación alternativa, lo único que puedo es cuestionar la explicación oficial. Sobre todo cuando, que es a lo que yo me puedo dedicar más, a la literatura comparada o las religiones comparadas, veo que ese relato se reproduce a lo largo de la historia sistemáticamente, que es un poco lo que hice yo en Miscelánea. Es decir, los 10.000 sirios que van con Balch realmente no son un reflejo occidental de la Nábasis de Jenofonte y los 10.000 griegos que van a Persia, si es que hay una narración capitular prácticamente igual.
la Eneida de Virgilio con el último de los reyes de Troya que se asienta en Occidente y está creando Roma, ¿no tiene un reflejo especular en las crónicas árabes posteriores? ¿Por qué decimos que no lo tiene? Pues porque nosotros asumimos el concepto alienígena del Islam. El Islam, como surgió absolutamente aparte del resto del mundo, tiene que provocarse de un modo creacionista. Es decir, en este momento surge, en este momento se acaba, en determinados momentos. Es una especie de pacto de caballeros asumir desde lo propio ortodoxo como desde lo fuera islamófobo, por decirlo de alguna manera, vosotros sois completamente diferentes. Pero es que la historia de la religión islámica no es así. Es que la verdadera historia de la religión del Islam no puede partir de la biografía de un profeta, aunque nosotros pensemos que sí, como tampoco es el cristianismo la biografía de Jesús de Nazaret, como tampoco es el judaísmo lo que empieza en la construcción del templo, que hay una revisión permanente de textos. La historia yo la entiendo como un continuo palimpsesto en el que se escribe, se reescribe, se sobreescribe, y por lo tanto, si encuentro un material en una época determinada que se refiera a 150 años anteriores, a mí eso me genera una duda realmente razonable cuando existen además fuentes coetáneas en otras lenguas que arrojan una luz diferente sobre los hechos en cuestión. Decía Henri Pirenne, hablando sobre las invasiones bárbaras de Roma, que los bárbaros en realidad no querían invadir Roma, simplemente les empujaron. Bien, eso es una visión de la historia mucho menos creacionista y más, digamos, en movimiento. Las cosas son como tienen que reaccionar frente a un contexto. Yo debo decir que mi patrón intelectual es el libro de Wasserstrom sobre la simbiosis creativa de las religiones, que de alguna manera está basado en el libro de Goitein, en el tocho monumental sobre la Kenizá del Cairo y el origen simbiótico de las religiones en el Mediterráneo, la sociedad mediterránea, cuando habla de que las religiones avanzan por pura simbiosis y se construyen frente a otra, también por pura antibiosis. Es decir, una religión es lo que es en su contexto, pero también contra su contexto. Es muy difícil hacer ver que las cosas son simplemente por carambola, también hay frente a un contexto. ¿Por qué Al-Ándalus, desde la perspectiva del tiempo sin ninguna crónica, tiende a especificarse como tal? Pues porque tiene un contraste enfrente, que es lo que se está produciendo desde el año 800 en la Europa de Carlomagno, un señor que está estableciendo una visión completamente diferente del cristianismo, contestada desde España, incluso contestada desde España, triangulando el Hipando de Toledo contra gente de Francia y también contra gente del norte de España. Hay un permanente diálogo, una permanente discusión dialéctica desde la que va a estar surgiendo continuamente el concepto del Al-Ándalus. Hay crónicas desde la época bizantina y referencias desde las etimologías de Isidoro de Sevilla y mucho más allá en latín, en que hay invasiones de la península ibérica desde Cartagena, siguiendo dos rutas que acaban casando en Toledo desde las épocas previas a Recaredo, porque tenemos que decir que Bizancio estaba en la península ibérica en el 711 en lo que se llamaba Spania, con S líquida, no Hispania. Es decir, cuando se empiece a escribir en árabe o a transcribir el concepto de Hispania, se está transcribiendo la Spania de la Roma bizantina. ¿Cuál es el problema en la historiografía que nosotros tratamos? Que Bizancio parece que deja de existir, que las causas de la decadencia del trono visigodo resulta que son simplemente una invasión y que nosotros hacemos la historia a base de plumazos, cuando la historia es mucho más continuista. ¿Por qué es importante esta revisión de las fuentes simplemente para ver su valor? No es simplemente para decir esto ya es inviable, sino para decir, oye, es un gran relato literario, pero a lo mejor no sirve como relato histórico. Pues porque la propia definición de lo que pueda ser considerado como España, o incluso Europa, o incluso el mundo mediterráneo, participando de lo que ha habido alrededor, depende de este tipo de consideraciones. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que algo surge a partir de los años 600 en Oriente Medio, del cese de hostilidades directas entre Bizancio y Persia, y hay un montón de contingentes armados que van y vienen, que hay un montón de narraciones sobre los tayayes, los sarracenos, árabes, agarenos, ismaelitas, asirios, caldeos, magaritai, incluso un Apax egipcio muy interesante que llama los Selam en el año 600. Todas esas crónicas en siríaco y en griego de la época en que no se establece una conexión entre todas aquellas actuaciones, sin embargo se ponen en relación con lo que está también pasando en el norte del Mediterráneo y incluso en la península ibérica. Si todo aquello no tiene una explicación previa en términos religiosos y en términos de inducción de un Estado que decide tomar otro, ¿por qué se llama conquista?
Ese es mi problema. Es decir, a mí no estoy estableciendo un dogma, sino precisamente preguntándome por qué se le llama conquista a lo que a todas luces, por la documentación de la época, es una secuencia de revoluciones y que solo el tiempo, en una retroalimentación dogmática, acaba haciendo una linealidad. ¿Realmente Bagdad, 762, está heredando Damasco, como Damasco hereda Medina, como Medina hereda a Meca? Y después de Bagdad, Samarra, Samarcanda, Estambul. Es decir, ¿es el Islam un trompo que surge en las arenas del desierto árabe cuya punta de acero va dando vueltas por todo el creciente fértil, o la historia no funciona con tanta inducción? Ese es el historiador tiene que decidir si es, por decirlo de alguna manera infantil, si es platónico o aristotélico. Es decir, si el caballo tiene 4 patas para correr o si el caballo corre porque tiene 4 patas. Es así de simple. Yo creo que son las dos visiones posibles. Si hay una inducción, si hay una documentación de la época que se diga esas tierras desconocidas, ¿cómo van a ser desconocidas las tierras de Hispania en el Mediterráneo? Si hay una permanente conexión con Oriente, si hasta en el fuero juzgo que establece el libro, el texto narrativo, digamos, conversionado posteriormente, pero en el mismo contenido sobre la relación social que hay en España, habla de los judíos, habla de los magos, habla de la gente que viene de Oriente. Hay una permanente orientalización de la península ibérica. ¿Cómo se va a llamar un señor Isidoro de Sevilla si no ha habido un rito de Isis y hay una helenización? ¿Cómo va a haber cristianos en la península ibérica si no ha sido orientalizado? ¿Cómo va a haber judíos? La tesis de Goitein establece 2 puntos fundamentales. 1, las religiones no surgen en una ortodoxia y funcionan, sino que se adaptan a lo demás. Y 2, y esto es fundamental para entender el Mediterráneo, porque él lo concibe desde el análisis de textos judíos que están en la Nequenisa del Cairo. El judaísmo, hasta casi el año 900, su expansión por el Mediterráneo es por conversión. Bien, solamente en esos 2 pilares, digamos, de la intervención de Oriente en Occidente, se puede entender que la expansión del Islam es la misma expansión que el judaísmo, que la misma expansión que el judeocristianismo en general, las 1000 formas que tiene el mundo de establecer su relación con lo trascendente, con el poder, y contra lo trascendente y contra el poder. Dice Goitein, que luego David Abulafia lo matiza muy bien en su historia del Mediterráneo, el Islam, y él es judío, no es sospechoso de nada antijudaico, el judaísmo es un Islam alternativo, como el Islam es un judaísmo alternativo. ¿Cómo puedes tú distinguir a un post-adopcionista de la península ibérica del año 720 de un pre-andalusí? ¿Dónde está el carné ese? Cuando viene Bodo Eleázaro de Francia, abad francés, y se establece la península ibérica y se conservan cartas, o por lo menos fragmentos de cartas, con Álvaro de Córdoba, viene a la península ibérica a convertirse, ¿a qué? Este señor se convierte al judaísmo en la península ibérica en el año 800 y pico. ¿Qué especie de potaje genial histórico se está cociendo en la península ibérica hasta mediados de los 800? Que nosotros lo tenemos clarísimo con unas rutas militares que vienen por aquí, que vienen por allá, que se bajan del caballo, que se ponen a estudiar a los griegos en Oriente, aquí a los latinos. Pero ¿en qué momento se puede entender la historia? Como el creyente fiel que decide bajarse del camello y estudiar a los griegos, o bien que una sociedad de conocimiento se acaba arabizando. Porque en las cartas que ha trabajado Juan Signer Codomer sobre el intercambio de libros entre Bizancio y Bagdad, Bagdad es el verdadero punto de arranque del Islam, a partir de ahí todo es retroalimentación, en las cartas que este señor ha traducido y que ha editado con sumo cuidado y con mucha corrección política, establece que lo primero que dicen los bagdadíes a los bizantinos es que vosotros seréis rumis, pero no sois igrigis, nosotros somos los griegos. Es decir, el saber de los griegos viene por aquí, no vosotros que sois simplemente rumis. No hay una consideración de veníamos desde allí y invadimos esta zona, sino que poco a poco se está arabizando. El verdadero milagro de la conquista islámica es la arabización. Yo estoy en permanente molestia a Federico Corriente e Ignacio Ferrando para que me empiecen a explicar realmente cómo se expande la arabización por el mundo mediterráneo, y intentando buscar unas claves que no sean las del catecismo para entender la historia. No sé cuánto tiempo tengo para... Pero vamos, va bien la cosa, ¿no? Exactamente 9 minutos. Ah, vale, perfecto. Con eso lo leo. Insisto que no es mi intención
desbaratar o entrar como un elefante en una cacharrería. Cualquiera que me conozca sabe perfectamente, además, que soy sumamente educado y respetuoso. Lo que pasa que tampoco, es decir, tampoco puedes estar siempre como en el relato de Juha pidiendo permiso a ver quién se monta en el burro, el niño, yo o ninguno o los dos. Tú tienes que decir, mira, pues esto es lo que hay y que los demás vayan arreando, ¿no? Hay una duda ontológica que yo intento establecer. Me gustaría realmente, además, que se estableciera el trabajo que yo he mandado a través de Jorge Riola a la imprenta. Es un poco pesado en su cita bibliográfica, porque intento hacer un cierto estado de la cuestión, porque en el resto de el medievalismo europeo y en gran parte también estadounidense, por algunas fuentes que he podido tratar, la lectura de las crónicas que establecen tanto el surgimiento del Islam como la expansión de todas esas ideas hacia el norte de África y hacia la península ibérica se está poniendo en su lugar. Ya no existe el libro de Chris Wickham o de Jerry Broughton sobre el Renacimiento. Plantean que la historia es un continuo que nosotros no podemos entender sin el Islam en la Edad Media y no podemos entender sin todo eso en el Renacimiento. Pero tengamos en cuenta una cosa: Renacimiento es una palabra que se acuña en el siglo XIX. Leonardo no tenía un carné que decía renacentista. No hay un renacimiento acuñado. La historia solo funciona por etiquetas a posteriori. A lo largo del tiempo simplemente hay un movimiento en que, como decía Gregorio de Nicea muchísimo antes, la vida y la historia no es más que una permanente secuencia de nuevos comienzos. La historia es lineal solo hacia atrás, pero no hacia adelante. Entonces, lo que yo estudio en el año 636, por ejemplo, con el sermón de Navidad de Sofronio en Jerusalén, para mí resulta mucho más ilustrativo de lo que son las conquistas islámicas de toda aquella zona que lo que se escribirá mucho después. Sofronio y Arculf y la crónica de Zugnin, que son tres crónicas que se conservan perfectamente, no dicen quién nos está invadiendo. Solamente dicen por qué nos están invadiendo. Eso es la tesis de Toland, que yo sigo muy de cerca, sobre que primero se produce un hecho y después se interpreta dogmáticamente. Hay algo que ocurre durante casi 100 años. También ocurrió mucho antes y probablemente está ocurriendo permanentemente. Imaginemos que dentro de 20 años resulta que de todas las primaveras árabes, de todos los movimientos de quemacoches de París y de insurgencia contra tiendas en Londres, surge un cierto orden social determinado y ahora desde ahí hacemos la historia. Esto empezó aquel día. No, señores, nosotros no sabemos exactamente en qué nebulosa de la historia estamos, pero sí sabemos que va hacia algo. La crónica de Arculf y la de Sofronio son interesantísimas porque son del 630 y pico. Sofronio dice, no podemos ir en el sermón de Navidad a Belén porque los caminos son inseguros y vamos a tener que celebrar la Navidad aquí en Jerusalén. Bueno, pero Jerusalén no era ya completamente islámico. Y la crónica de Arculf dice, hay judíos, y la palabra no sería adventistas del fin del mundo, pero bueno, la idea que está queriendo decir es, hay gente que está esperando la venida del Mesías, que están removiendo las piedras en la explanada del templo después de la destrucción hace cientos de años. Bien, las crónicas árabes dirán que se está construyendo la mezquita de la Roca. En la época no hay nadie que diga, señores, planos de la conquista de la mezquita de la Roca. En las crónicas se está produciendo algo en concreto, solo se le dará sentido después. Casi 100 años después, Juan Damasceno, que muere en el año 757, creo recordar, es decir, ya en el eclipse de un determinado estado omeya que en las crónicas nos lo han planteado como evidentemente islámico. Juan Damasceno, escritor, evidentemente, insisto, de Damasco, siempre en griego, escribe contra los agarenos. ¿Cuál es el problema? Que cuando pone agarenos traducimos como musulmanes. Cuando pone caldeos, musulmanes. Magaritai, musulmanes. Tayaye, musulmanes. Pongamos cada uno realmente lo que puso en su crónica en aquel momento. Juan Damasceno no sabe exactamente qué está pasando, pero sabe que cuando están en misa viene gente y pinta las paredes de blanco y quitan los iconos. Y ya están aquí otra vez los iconoclastas. Mientras tanto, está diciendo, y es una de las más valiosas aportaciones historiográficas sobre la existencia de Mahoma, desde mi punto de vista, es decir, desde fuera de las propias crónicas, porque dice, y el profeta Mahoma, que escribió numerosos libros, uno de los cuales es el de la vaca, otro de los cuales tal, y dice 5 o 6 libros, 2 de los cuales no están incluidos como azoras crónicas posteriores. Si Juan Damasceno se quisiera haber metido con el Islam, habría dicho Islam.
o con el Corán habría dicho Corán, pero no dice ni Islam ni Corán. Y eso redunda en el beneficio cultural de un libro de una importancia universal como es el Corán, que si nosotros tendemos a pensar que cayó como tal en la mente de un profeta y se transcribió exactamente igual que nosotros lo tenemos en la mano, entonces tengo que apagar el micrófono e irnos, porque científicamente yo puedo querer mucho a mi religión o no, pero científicamente habrá que hacer otra historia diferente. Yo vengo ahora mismo de la estancia investigadora en la Chester Beatty Library de Dublín, donde se supone que tienen la relación del mapa espacial de donde están los manuscritos coránicos, y arroja una historia preciosa de la fijación del Corán, pues como ha sido la historia del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, en la fijación de un palimpsesto, deshojando, digamos, una cierta, un cierto texto apócrifo alrededor. Bien, la lógica de la historia. Juan Damasceno en el 756 no es todavía consciente de que él está en el epítome ya de un determinado estado omeya. ¿Por qué no lo sabe? Pues porque seguramente el estado omeya es realmente la transición desde un desorden previo a un orden posterior, ya así llamado islámico, con la fijación de una ciudad que se llamaría o se llamará Madinat al-Salam, que a lo mejor tiene un significado de fin de época o de inicio de algo nuevo. Juan Damasceno, yo creo que no se habría atrevido a escribir lo que escribió si realmente la autoridad competente hubiera sido la que él está atacando en aquellos escritos, porque de hecho en las crónicas árabes se le pone como hasta colaboracionista. Si Juan Damasceno en el 756 no sabe que se está acabando el Imperio Omeya, no sabe que el último de ellos se va a ir al Andalus, ¿en nombre de qué y de quién? Y bajo las órdenes de quién se conquistó al Andalus en el 711. Al final del trabajo, y con eso ya termino, hago 2 capítulos sobre la revisión que hemos hecho un grupo tanto de la crónica mozárabe, mal llamada crónica mozárabe, porque seguramente lo último que quería ser considerado es Musta'arab, la persona que lo pudo escribir. Tampoco los mártires de Córdoba se les debería llamar mozárabes, porque los pobres no querían ser Musta'arabín o Musta'arabuna, ¿no? Tanto esa crónica como la crónica previa, la continuación bizantina, tanto en la distribución de los manuscritos que hay, los análisis que se han hecho y cuál es la verdadera datación de ella y qué sentido tiene. No hay crónica árabe ni crónica cristiana que no se deba medir siempre bajo el rasero de Jiménez de Rada en un momento mucho más tardío, en el que en ese momento ya se está constituyendo a posteriori, ya linealmente, ya desde el primer momento, una historia perfectamente encuadernable sobre la conquista del Andaluz. Termino con esto, simplemente. El deseo de esclarecimiento no es un deseo ni de ofensa ni de nada parecido. Tampoco es un deseo, como alguna ilustre colega nuestra no se cansa de decir, de esencialismo andalusí mío por ser andalucista yo políticamente, o más aún por ser falangista al haber seguido las tesis de Ignacio Laue. O sea, compartir yo con Ignacio Laue su filiación política me parece absurdo. Pero bueno, ¿quién se lee un libro cuando puede etiquetarlo con una reseña, ¿no? Eso tampoco hace falta. La cuestión es simplemente hacer ver que mi ideario no es mi ideología, no me debo a nada en concreto, sino a una duda razonable que redunda en un beneficio para mí esencial. Si el Islam forma parte de simplemente la historia del Mediterráneo y no es un ente alienígena que invade como un hormiguero el Mediterráneo sur y la península ibérica, es muy probable que la consideración de fuentes culturales, tanto de España como de la propia Europa, como de todo el Mediterráneo, pueda tener una lectura mucho más interesante, mucho más cosmopolita, mucho más abierta, seguramente, a las sociedades que se avecinan. Cuando hablo de estas cosas siempre digo que uno de los grandes problemas es que nosotros queremos el Islam como algo absolutamente ajeno, extraño y alienígena, y así alimentamos una cierta tradición judeocristiana de un mismo Dios, pero ahí hay otra gente delante, por ejemplo, que tiene Allah. Yo tengo buenos amigos musulmanes, siempre que voy a Almodóvar del Río tengo esta discusión y ya lo toman como el de la matraca del Allah, pero contribuir en seguir diciendo Allah, cuando Allah de hecho es el nombre de Dios en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, de un país ultracatólico como es Malta, es decir, probablemente debamos matizar ese tipo de cosas, y yo tengo evangelios en árabe que hablan de Allah, incluso una estampita de San José María Escrivá de Balaguer que dice Mu'assis Amal Allah, y os aseguro que ese señor no era musulmán. Por lo tanto, ese tipo de esclarecimientos continuistas de la historia son fundamentales para entender la historia tal y como se produjo, en permanente confusión. La alternativa es otra, la alternativa es hubo un destino divino y a partir de ahí caballerías milagrosas tomaron
una serie de tierras que, por cierto, hubo que reconquistar y que no vuelvan nunca más, ¿no? Muchísimas gracias.